Les saluda el doctor Teófilo José Aguillón, comentando las noticias desde el punto de vista bíblico. Comenzó el 2020, un año tan lleno de esperanzas, en donde casi recordábamos que estábamos comenzando el año 2000. Así se veía la gente con tantas expectativas. Porque siempre se está esperando algo de una década, cuando comienza una nueva década. Y en este caso el 2020 es bastante significativo porque habla de la vista que todo el mundo desearía tener, 2020. Los lentes nos ayudan a que tengamos esa vista, o las operaciones que los oftalmólogos hacen, pues también. Pero hablando espiritualmente, proféticamente, siempre se renueva la esperanza sobre la venida del Señor Jesús, que es la gran promesa. Sin embargo, Jesús dijo que oiríamos de guerras, oiríais de guerras y rumores de guerras. Y el 2020 comenzó con cierta situación conflictiva ahí en la zona del Medio Oriente, que es donde estarán dándose las situaciones críticas en el futuro. Una posible, usted lo sabe, problema entre la nación iraní y las fuerzas americanas, la Unión Europea y otros, que despiertan todavía la inquietud de que son guerras o rumores de guerras, pero dijo Jesús, pero todavía no será el fin. En esta ocasión estaremos hablando de los eventos futuros. Es el nombre de nuestro tema, eventos futuros, conforme a lo que las Sagradas Escrituras dicen desde el Antiguo Testamento y la confirmación en el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que aquí se mencione bíblicamente trataremos de aplicarlo al tiempo presente. Cuando las naciones piensan que dado los avances tecnológicos, dado lo que se observa, esto puede acelerar otro tipo de guerras. Y de hecho, guerras a las que no estamos acostumbrados, pero que pudieran ocurrir en el futuro. Ese será el tema de esta ocasión. Cuando se habla de profecía, es muy importante hablar de los métodos que se usan para interpretar la profecía. Hay muchos métodos, pero podemos quedarnos con dos, lo que se llama el método alegórico y el método literal. Algunos comentaristas se inclinan por el método alegórico, dado que la Biblia está llena de alegorías, ya sea tipos, símbolos o parábolas, que cada una de ellas tiene algo que nos puede enseñar. Y a veces se dice que Pablo usó el método alegórico cuando comparó a las dos mujeres que se mencionan en Gálatas 4, del 21 al 31, Agar, que representaba la esclavitud, y Sara, la mujer de Abraham, primera, que representaba la libertad. Y realmente lo que Pablo estaba haciendo no era usar el método alegórico, sino interpretar una alegoría. Sara representa la libertad en un pacto que Dios hizo con Abraham, y Agar representa la esclavitud. Entonces no está usando el método alegórico, sino interpretando una alegoría. Ahora, el método literal, que se llama también gramático histórico, es muy importante, y si este método se usa en toda la interpretación, ayuda más a centrarse en los pasajes difíciles que uno encuentra en los libros proféticos del Antiguo Testamento, en los pasajes proféticos como Mateo 24, Mateo 25, y después en el Apocalipsis sobre todo. Entonces el método literal nos ayuda mucho. El método literal, ¿en qué consiste? Literal viene de letra, dar a cada palabra el mismo significado básico que se le daría en un uso normal, un uso ordinario, un uso acostumbrado, ya sea que se escriba, ya sea que se hable o ya sea que se piense. El valor que tiene cada palabra
cada palabra literalmente. Ahora, ¿por qué se le llama gramático histórico? Porque se considera el aspecto gramatical, el trasfondo histórico, la semántica, o sea, el significado, y el contexto. ¿Qué viene siendo el contexto? Bueno, lo sabemos, los versículos que están antes y después del texto, por eso se llama contexto, antes y después. Pero también el párrafo donde está un determinado texto, el párrafo. Luego todo el libro donde se encuentra un pasaje que queremos interpretar, y hay que agregarle la dispensación, porque hablamos de las dispensaciones bíblicas que son muy importantes y esas nos ubican para interpretar el pasaje. Y también el entorno histórico, el entorno cultural de la época en que fue escrito el libro. Estamos hablando de 1500 años para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Números cerrados, 1500 años. Muchas cosas cambiaron, los entornos históricos cambiaron. Entonces eso debe siempre tomarse en cuenta. Ahora, hay profecías que se cumplieron ya en el Nuevo Testamento. Eso es muy importante. Se habla, los expertos pues manejan números, de que hay cerca de 300 profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento y que se cumplieron literalmente. Primero, lo más importante, las relacionadas con la venida de Cristo. Mateo es de los 4 evangelios el evangelio que más hace citas del Antiguo Testamento. En cada momento del capítulo 1 ahí aparecen cumplimiento de un sinnúmero de profecías que Mateo fue, como buen judío que era, estudioso de la palabra, conocedor, recordaba, una persona era colector de impuestos, recordaba las fechas, recordaba las citas bíblicas de una manera muy excelente. Entonces, cuando se habla de la venida de Cristo, su nacimiento, su crecimiento, su servicio, su muerte, su resurrección, todas esas son profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo. Y todo se ve que es literal. Ahora, hay un ejemplo que es muy interesante traer a colación porque muchos lo conocen, los sueños de José. José, uno de los hijos, de los 12 hijos de Jacob, comenzó a tener sueños y utilizó Dios con él símbolos que dejaban en claro lo que le deparaba el futuro. Soñó primero los manojos de trigo, vio el sol, la luna, las estrellas, y todas esas fueron imágenes simbólicas que se cumplieron literalmente. Ahí está lo literal. Eran símbolos, eran sueños que en el caso de José se cumplieron literalmente. No siempre ocurre así con las personas, todos tenemos sueños, todos vemos símbolos, todos tenemos imágenes, pero en este caso son sueños bíblicos que están bien registrados en la palabra del Señor. En Apocalipsis 12 aparecen de nuevo esos símbolos. Vea la relación entre el Génesis, el primer libro, y el Apocalipsis, el último libro. El sol se refiere a Jacob, la luna a Raquel, y las estrellas son las 12 tribus de Israel. Ahora, si se utilizan símbolos, todo este presente bíblico exige que la profecía se cumpla de manera literal. Por eso estamos hablando de la importancia del método literal para la profecía, porque el método literal o el método que se use determina asuntos muy importantes. Por lo menos le menciono 3. Si se aceptan las dispensaciones, que es algo que a veces es controversial, no todo el mundo acepta las dispensaciones. Si se es premilenarista o si es la persona amilenarista, luego lo vamos a explicar. Si es pretribulacionista o si es posttribulacionista o cree que todo ocurrirá, la tribulación y la iglesia será llevada a la mitad de la semana. Entonces, el método literal nos ayuda
a entenderlo perfectamente. Debemos hacer algunas observaciones generales concernientes a la profecía. Y quiero citar a dos autores, a dos comentaristas. El primero, Von Orelli, nos recuerda que la profecía puede cumplirse inmediatamente después de haber sido dada, o mucho más tarde. Y eso lo observamos en todas las profecías del Antiguo Testamento, en la gran mayoría. Y voy a hablar un poquito después de lo que se llama la ley del doble cumplimiento o la doble referencia. Las profecías están éticamente condicionadas. ¿Qué quiere decir eso? Están condicionadas por el comportamiento de quien la recibe, a quien se le dio. El comportamiento de la persona determina lo condicionado de una profecía. Ahora, muy importante, las profecías referentes a Cristo se cumplieron. Y eso nos ayuda a creer y a pensar que las predicciones respecto al Mesías glorificado y reinante, lo que falta, se cumplirán a su tiempo. La forma y carácter de la profecía están condicionadas a la época y al lugar del escritor. Porque una cosa fue antes de David, por ejemplo, todo lo que cuando no vivían en Israel, y luego cuando ya estaban los profetas en el territorio israelita, ya sea en el reino del norte o en el reino del sur, que era Judea, y según estaba el rey, según era un rey piadoso o un rey impío, todo eso determinó. Ahora, el profeta ve juntas las cosas que están considerablemente separadas en su cumplimiento. Es como, esto se ilustra como cuando vemos unos cerros. Uno ve un cerro, una sierra, una loma grande, y ve atrás otra más. Y desde la vista de cuando uno está observando de la persona, se ven juntas. Y uno pensaría que está un cerro y el otro atrás están juntos. Pero cuando ya se traspasa ese cerro, hay una distancia enorme, un valle gigantesco que no se veía así por la vista del observador. Entonces, así es la profecía. A veces las cosas se ven juntas, pero están considerablemente separadas en el cumplimiento. Ahora, otro comentarista, Angus y Green, hablan sobre el elemento tiempo. Y ellos dicen que el elemento tiempo en la profecía tiene un lugar relativamente pequeño. Los profetas hablaron de cosas futuras como si estuvieran a la vista, lo que estábamos diciendo de alguna manera. El profeta Isaías 9:6, cuando habla del hijo que va a nacer, los nombres que le da, de cómo se va a cumplir ahí naciendo en Belén, que otros profetas también mencionaron, ven como si ya, o hablan como si ya se estuvieran cumpliendo, o hablan de cosas pasadas, como en Isaías 53, de cosas futuras como si fueran pasadas. Isaías 53 habla del Mesías, es un cuadro maravilloso del sufrimiento de Cristo. Isaías lo ve en la cruz, ahí desfalleciente, muriendo como un cordero entregado al matadero, llevado al matadero, como si ya hubiera pasado. Eso es respecto al elemento tiempo. Y los eventos individuales se describen como continuos. Veían más la perspectiva que la distancia real. Y aquí hay otro ejemplo. Como cuando se van apareciendo las estrellas. Yo no veo las estrellas en el firmamento y no exactamente por su posición en el universo. Pudiera aparecer una estrella cercana y está a millones de kilómetros de distancia o de millas. Entonces, eso ocurre con la profecía. Y desde luego hay una importante ley que siempre se debe recordar, lo que se llama la ley del doble cumplimiento o de la doble referencia.
El profeta tenía un mensaje para su tiempo, no olvidemos eso. Las cosas que estaban pasando, la amenaza que venía de los asirios o que venía de los caldeos o de los babilonios, el profeta fue usado para advertirle al rey y a los gobernantes de que algo se iba a cumplir ahí. Pero esa profecía tiene una doble referencia hacia el futuro. El uno era una señal del otro. Y si una profecía demostraba ser verdadera, se podía confiar en la otra. Es decir, si lo que el profeta dijo se cumplió en su tiempo, ese profeta era veraz. Y lo que dijo después llena de confianza a nuestro tiempo, a los comentaristas, a los que estudiamos la profecía, de que ese profeta fue un profeta verdadero, no un profeta falso. Así, por ejemplo, el nacimiento de Isaac, que fue profetizado por Dios para Abraham, que le iban a nacer un hijo. Y él comenzó a creer, y se pasaron 25 años hasta que Isaac nació. Y le ayudó a Abraham a creer la promesa de Dios, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, pasaron 25 años y no llegaba el hijo. Pero ahí estaba la fe de Abraham. Cuando el hijo llegó, la palabra que le había sido dado en su simiente, él no tenía hijos. Y Dios le había dicho que en sus hijos, en su simiente, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. Eso le ayudó a Abraham a creer. Y por cierto, vamos a hablar más adelante del pacto abrámico, que es una referencia de todos los días, porque la promesa está en torno de Israel. Benditos los que te bendijeren, se dijo sobre Israel, y malditos los que te maldijeren. Entonces es muy importante el lugar que Israel ocupa en la profecía. Y ahora hay profecías condicionales y hay profecías incondicionales. Por ejemplo, el mensaje de Jonás a Nínive no se cumplió, aparentemente. Él le dijo, Nínive será destruida. Iba ahí predicando, recorriendo toda la ciudad por 3 días, gritando, Nínive será destruida. Dios le había dicho. Jonás no quería decirlo. Pero ¿qué pasó? La gente se arrepintió y Dios retiró el cumplimiento de la profecía. Entonces la profecía estaba condicionada a la actitud de las personas, como dijimos un poco antes. Ahora, Dios no le dijo que si se arrepentían, el juicio no caería sobre ellos, porque al tiempo volvieron a vivir su vida pecaminosa e idólatra, todo lo que Dios no quería, y 50 años después, un profeta nos cuenta que Nínive fue destruida.